Buenas noches a todos, todas. Nuevamente estamos aquí para hablar de podcast y hoy, como las cosas están revueltas, parece que todo es negativo en la vida, vamos a reírnos y vamos a reírnos con los mejores podcasts de la red, o al menos eso desde mi punto de opinión. Pero es muy fácil, vosotros empecéis a oír estos y después no hay más que investigar y vais a encontrar 50.000. Pero hoy, para mí, los mejores son estos. El primero de todos es losdanco.com y es un podcast de un humor explícito, lo que quiere decir que aquel que sea un poco sensible que no lo ponga. Es un humor que habla de sexo, habla de violencia, habla absolutamente de todo y sin pelos en la lengua, pero sobre todo con mucho sentido del humor. Dos chicos, el Pelos y San, nos van a hacer reír muchísimo. Bueno, es un podcast que además también se hace en directo desde una pequeña radio, con lo cual hay llamadas de la gente que habla con ellos. Bueno, muy interactivo, muy interesante y muy divertido. Ahora, el que sea un poco sensible, que no lo ponga. Y después de los Danco, os voy a recomendar uno muy especial. Quizás no es del agrado de todo el mundo. O te gusta mucho o no te gusta nada. Miguel Negrillo, que es el señor que hace este podcast, dice que hace humor extremeño. Es un humor mucho menos explícito que el de los Danco. Es decir, hay que pensar un poquito más en lo que cuenta, pero es al menos a mí me lo parece, muy original. Él lo ha denominado humor extremeño. Y el podcast se llama Cabroneces. Estaba sacando un podcast aproximadamente al mes, ahora lleva un parón. Esperamos que vuelva a reanudar ahora en septiembre, pero hay unos cuantos podcasts que podéis escuchar y son originales y sobre todo, ya digo, muy peculiares. Y por último, yo os voy a recomendar, para mí, el podcast, porque desde luego no hay un podcast mejor en la red, más entretenido y cada vez más profesional que este. Creo que ya lo mencioné al principio de las secciones de podcast, cuando empezamos a hablar de podcast aquí en Todo Incluido, pero yo creo que hay que volver a hacerlo, sobre todo porque el podcast se llama Gravina 82 y van a hacer su programa número 82. Programa que van a hacer en directo. ¿Cuál es la grandeza de este programa? Que tiene un gran número de seguidores que lo que se han convertido es más en una familia que escriben, cuentan cosas, proponen actividades. Bueno, la cosa ha ido creciendo de tal modo que también tiene una serie de animación en internet que van a seguir haciendo porque habían parado. Y ahora han hecho una cosa que ellos llaman facunding y que se conoce como crowdfunding. Ya sabéis qué es eso de meter dinero para un proyecto. Bueno, pues ellos lo han puesto en la red porque quieren que de alguna manera sus oyentes participen con ellos de los gastos que supone esto. Así que si te pones el podcast y te gusta, pues participas con ellos para que el podcast mejore. Así funciona el podcast, entre todos los oyentes y los que lo hacen. Y ya quisiera acabar la sección de hoy. Bueno, pues recordándoos que se hacen los premios de podcasting, que se hacen en Sevilla, que se hacen el 19, 20, 21 de octubre. Aquí tenéis la página, japod.es, japod12, donde podéis ver información de qué os encontráis allí, qué hay que hacer. Son gratuitos, como casi todo en el mundo del podcast, prácticamente todo. Y bueno, lo que quieren es que vayáis, que participéis, que haya gente, que os enteréis y que oigáis podcast en directo y que os enteréis cómo se hace un podcast y de qué repercusión está teniendo los podcasts, que ya la está teniendo dentro de la comunicación y dentro de los medios de comunicación nacionales e internacionales por Perú. El podcast no solamente se oye aquí, se puede oír en cualquier parte del mundo y se puede hacer desde cualquier casa. Esa es la ventaja del podcast. Bueno, pasarlo bien. A escuchar podcast, ¿eh?